Desde el punto de vista internacional, podríamos decir que es una situación súper optimista y súper positiva, porque respecto a lo que nosotros hacemos, que es producción audiovisual, nunca se ha hecho y nunca se ha consumido tanta producción audiovisual, ya sean películas, series, en televisiones en abiertas, en plataformas. Así que podríamos decir que es muy optimista y muy positiva. Pero también desde otro punto de vista, no tan centrado solo en el audiovisual, sino en lo que es la economía, pues es un momento de incertidumbre, porque se aunan muchas cosas ante las que recientemente, por suerte, no nos enfrentábamos, como son una pandemia, ¿no?, con todo lo que ello conlleva y la incertidumbre que ello genera, o cosas como una guerra que tenemos ahora en Europa. Y todo eso pues hace que da miedo, ¿no? Pero al fin y al cabo los empresarios y las empresas tienen que seguir funcionando y tienen que seguir haciendo aquello que saben mejor hacer. Nosotros, más que... mi empresa, por lo que más se caracteriza, es por estar siempre buscando oportunidades en sitios donde habitualmente nadie las ve. Entonces es lo que nos caracteriza y es lo que dedicamos más tiempo especialmente. Por eso mismo considero que Extremadura, por ejemplo, es un sitio para hacer lo que estamos haciendo y, sin embargo, quizás nadie antes lo hubiese pensado, que es crear animación y crear producción audiovisual y entretenimiento para el resto del mundo. Entonces, para mí, que soy extremeño y que veo Extremadura desde dentro y al mismo tiempo veo Extremadura desde fuera, porque salgo mucho fuera de mi región y fuera de España, pues veo que Extremadura es un sitio que tiene un potencial enorme y por tanto genera muchísimas oportunidades. El término este que a mí no me gusta mucho de lo local, ¿no?, de una mezcla entre ambas cosas, entre lo global y lo local, pues nosotros somos una empresa que genera proyectos locales, pero siempre con la visión de lo global. Y lo conseguimos con nuestro primer cortometraje, que fue un cortometraje con un ámbito de una historia muy extremeña que se estrenó en un festival internacional súper importante, y luego lo conseguimos también con nuestra película por la que más nos conoce la mayoría de la gente, que es por Buñuel, el laberinto de las tortugas, que es un proyecto muy local porque se desarrolla en Extremadura, en las Urdes, pero que ha estado a punto ha estado compitiendo incluso por la nominación al Oscar. Pues no te sé decir qué retos son los que hay que afrontar especialmente, porque yo creo que es la suma de muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que a mí me preocupan especialmente siempre, que ha sido lo sostenible, ¿no? Yo he vivido durante épocas fuera de Extremadura y he estado incluso durante tiempos medios en grandes ciudades, y yo entendía que esa forma de vida es absolutamente insostenible. Yo me acuerdo cuando estuve en Los Ángeles con la campaña por el Oscar de Buñuel, que yo veía cómo vivían aquella gente y yo decía, esto es absurdo y además es absolutamente insostenible. Nosotros en Extremadura tenemos la suerte de que, no en todas las zonas de Extremadura, pero por ejemplo en ciudades de tamaño medio como Almendralejo, son sitios, en mi opinión, perfectos para vivir. Porque no tienes que estar todo el día montado en un coche, no tienes que estar perdiendo un montón de tiempo, y todo eso que tiene que ver con lo sostenible al mismo tiempo tiene que ver con la forma de vida, hace que un sueldo que en otros sitios puede ser justo, aquí justo o insuficiente, aquí puede ser mucho más que suficiente. Se entrecruzan muchas cosas, lo social, la cercanía que tenemos nosotros en una ciudad como esta de la gente y el sentimiento de identidad de la gente con lo que nosotros hacemos, eso es algo que en otras ciudades, en otros sitios, se pierde. Entonces, no sé cuáles son todos los retos que hay que afrontar, pero sí sé que empresas como la nuestra y actividades como la nuestra intentan dar solución a muchos de ellos. Pues yo creo que Extremadura, siempre lo he pensado, que Extremadura es un sitio que no se termina de creer a sí mismo. Quizás que se dedica demasiado tiempo a exaltar los complejos y a valorar lo que no tenemos, pero sin embargo tú ves en sitios como este, como nuestra empresa o otras empresas parecidas a las nuestras, que son proyectos que crecen
sin complejos y sintiéndose parte de Europa y del mundo y están perfectamente engranados. Es decir, nosotros estamos en Almendralejo, pero podríamos estar en París o podríamos estar en Londres y estamos haciendo lo mismo. De hecho, nosotros somos no solo igual de competitivos, somos más competitivos que proyectos que surgen en otros sitios. Entonces, creo que nosotros dentro de Europa tenemos mucho que decir, pero especialmente tendremos más que decir cuanto más se lo crea la propia gente y los propios artífices de los proyectos. Además, estamos siempre en una situación pues eso, de buscar el inconveniente o el problema en vez de encontrar la ventaja o la solución. Entonces, los empresarios se quejan algunas veces de los trabajadores o del marco regulatorio, el marco regulatorio se queja de los empresarios, los trabajadores se quejan del sistema y lo que hay que hacer es, sí, hay que ver qué es lo que está fallando, pero sobre todo hay que sacarle partido a lo que tenemos. Entonces, yo creo que Extremadura pues, puede tener el mismo potencial que podría tener cualquier otro sitio, pero hace falta que se lo crean, que nos lo creamos todos. Pues, ¿qué podemos esperar de cada una de las piezas de este puzzle que forman un todo? Por ejemplo, desde el punto de vista de la empresa, pues a las empresas yo les pediría, pues eso, más visión, más ambición y un crecimiento más responsable y sostenible. Es decir, que no se trata de crecer, se trata de crecer bien, que quizás que sea crecer más despacio, pero mantener una base sólida sobre la que todo el mundo se sienta partícipe del todo, ¿no? Y eso influye, pues eso, muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, nos tomamos muy en serio todo lo que tiene que ver con lo sostenible y con la igualdad. Por ejemplo, nosotros nos caracterizamos porque en nuestra empresa trabajan más mujeres que hombres, pero no es que sea algo buscado, es que sucede. Lo que hay que hacer es no poner trabas a que eso suceda, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa frente a la administración, ¿qué podría hacer la administración? Pues la administración y el gobierno, una de las cosas que debería hacer sería escuchar más. Yo, por ejemplo, veo que se definen demasiados proyectos, demasiados planes, demasiadas cosas sin contar con aquellos que en teoría saben, ¿no? Es decir, la administración entiende de gobierno, pero muchas veces no entiende de emprendimiento, no entiende de otras cosas y sin embargo toman decisiones sin entender o sin escuchar demasiado a la empresa. Y eso creo que sería fundamental porque creceríamos mucho más rápido y mucho mejor. Si no fuéramos en caminos paralelos, sino que nos uniésemos y fuésemos unidos, sería mucho mejor. A la sociedad, quizás que lo que habría que pedirle sería, pues eso, más sentimiento de identidad, es decir, no tanta individualidad, no es yo voy a hacer lo mejor para mí, ¿no? Y lo mejor para mí y para los míos, no. Si fuésemos todos en la misma dirección, pues funcionaríamos mucho mejor y creceríamos mucho más. Es decir, una implicación mayor en todo, en el gobierno, en la universidad, en la empresa y en su día a día, y todo funcionaría como un todo mucho más armónico. Y a la universidad, pues yo le pediría quizás lo mismo que a la administración, porque le veo la misma falta, que es que está, en mi opinión, muy distante de lo que está pasando. Es decir, casi en nuestro caso, en nuestra propia experiencia, casi toda la gente que trabaja con nosotros o que ha trabajado con nosotros tienen formaciones que en muchos casos no se han obtenido en la universidad o en la universidad tradicional. Entonces debería haber hueco para aprender cosas distintas de forma distinta, y eso también implicaría que el conocimiento que atesora mucha gente de forma práctica lo pudieran poner a disposición de la universidad, pero para eso habría que hacer una universidad que fuera mucho más abierta, es decir, no una formación tan basada en títulos, en méritos o en publicaciones, sino en, oye, esta persona sabe esto, y esto, si está solo en esa persona, es una pérdida de oportunidad. A eso hay que hacerlo llegar al resto de la gente. Entonces, eso tendría que hacer que fuera mucho más fácil la colaboración entre la universidad y la empresa, entre la
y buscar que fuera excelente. Yo creo que Extremadura no es lo suficientemente reconocida, salvo por temas puntuales. Es decir, hay gente que conoce cosas que le llaman mucho la atención, que están muy bien comunicadas, pero no hay una comunicación de la región como tal. A la gente, además eso, cuando sales fuera, ¿no? Pues ves que percibe la gente. Y te encuentras desde gente que percibe cosas súper positivas a gente que percibe cosas súper negativas. Claro, para eso hay que tener una labor de comunicación sostenida, seria, con visión y que no se base en hoy hago esto, dentro de un año hago otra cosa, esta línea de comunicación va por aquí, esta otra va por allá. Tendrían que hacer habría que trabajarlo bien, pero para eso tendríamos que volver a algo que he dicho antes, que es que la administración debería escuchar a aquellos que más saben. Es decir, los planes de comunicación muchas veces se hacen por entes políticos, no por expertos. A nosotros pocas veces nos han preguntado, oye, ¿qué opinas sobre esto? Y sin embargo nosotros nos dedicamos a eso, a publicidad, a comunicación, a producción audiovisual, etc. Entonces, lo mismo que te digo yo, lo dice la mayoría de la gente de nuestro ámbito. Entonces, ¿qué pasa? Pues sucede que los que podrían construir el relato de forma continua, formada y sostenida, pues la mayoría de las veces o están o desanimados o fuera de la región contando la historia y la situación de otras regiones. Entonces, se tendrían que hacer muchas más cosas, pero al final nos guiamos un poco por la suerte. Yo, por ejemplo, vi como el proyecto concreto de nuestra película hizo un sentimiento de identidad de los extremeños en la propia región enorme, ¿no? El orgullo de ver que lo nuestro era reconocido en todo el mundo. Pero eso, ¿a qué se debe? Pues se debe a una casualidad de que a nosotros se nos ocurrió hacer eso. Pero otros proyectos que tenemos a lo mejor con la misma visión no salen adelante porque no hay suficiente apoyo o es muy difícil financiar proyectos atípicos o de riesgo en Extremadura. Entonces, todo creo que iría mejor si hubiera un sentimiento más de riesgo, tanto por la empresa como por la administración y como por la sociedad en general. Pues yo creo que las acciones que habría que hacer serían la de planificar escuchando pues eso, a la propia tierra. ¿Cuántas veces salen proyectos que tienen muy buena base, pero al final, por el sistema de contratación que sea, terminan desarrollando y contando nuestra historia una gente de Navarra, por ejemplo? No quiere decir que todas nuestras historias las tengamos que hacer nosotros, pero sí que es cierto que escuchar a los propios extremeños y sobre todo a aquellos extremeños que también tienen una visión global, porque todo es lo suficientemente tóxico si no se lleva bien. Es decir, hemos pecado muchas veces del afán de conquistar el mundo sin pensar en nuestras limitaciones, y otras veces no queremos conquistar el mundo, sino que queremos solo contarnos a nosotros mismos lo fantástico que somos los extremeños. Entonces, creemos que hay que hacer una comunicación que cuente con los expertos y que cuente con aquella gente que sabe de lo que está hablando, pero que al mismo tiempo tienen una base y una vinculación extremeña, porque somos los extremeños los que conocemos mejor nuestras virtudes y nuestras debilidades, y eso lo podemos convertir en algo que puede ser positivo, como que al fin y al cabo es un poco lo que hacemos nosotros en nuestro día a día con nuestra empresa. Sabemos que no estamos en Madrid o no estamos en Los Ángeles o no estamos no sé qué, pero tenemos otras cosas y esas cosas son las que intentamos potenciar. Así que habría que, creo que, escuchar más a los propios extremeños, tener menos complejos y ser más arriesgados y más continuos. Pues a los jóvenes, a los estudiantes, lo que les diría es que, como decía Steve Jobs, ¿no? Que estén siempre hambrientos, siempre ambiciosos, es decir, que no se conformen con nada, porque realmente ninguna formación, por fantástica que parezca, va a ser suficiente como para llegar a aquello que ellos quieren. Entonces, tienen que estar siempre pendientes de las tendencias que hay y convertirse en, pues eso, en hombres renacentistas, en estar siempre aprendiendo cosas nuevas
y no conformarse nunca, porque realmente ya no nos vale con ser el mejor de nuestra calle, ni siquiera el mejor de nuestro pueblo. Tenemos que competir en el mundo, y en el momento en el que te das cuenta de que tú eres un ciudadano del mundo, pues empiezas a estar en la senda correcta. Así que es formarse siempre, pero formarse también de la forma que a ti más te interese, que en muchas ocasiones no tiene ni siquiera que ver nada con una formación oficial.